radio local. Pues aquí estamos, 12:02 desde la antigua Plaza Abastos, Plaza Arcoiris, y con espacio creativo. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien acompañada como siempre. Eso es. Acompañada de Katy, ¿qué tal? Buenos días. Encantada, muy bien. Y de Ciro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Habíais anunciado en redes sociales que hoy íbamos a hablar de coletillas, varias. Coletillas, muletillas y vicios del lenguaje. Eso es. Y Bueno, lo anunciamos en redes sociales porque sí, hacemos pesquisas, que claro, nos venimos preparados aquí para compartir con Con vosotros. la información contrastada, hombre. Pues, ¿no? eso es. Oye, pues mira, si te parece, vamos a poner la diferencia entre coletillas y muletillas. Pues creo que no existe. En principio no existe, pero queda bastante divertido ponerlas juntas, las palabras, porque bueno, coletilla, muletilla y bueno, ya está, llámalas como quieras, es lo mismo, o sea Que yo creo que también depende un poco de lo que para lo que lo utilicen, ¿no? Porque una muletilla es como un apoyo, ¿no? Mientras estás estás tú hablando y estás argumentando, te apoyas para ganar cierto tiempo. Y una coletilla es como ese vicio, ¿no? Que siempre ponemos al final de la frase y a veces que pone los pelos de punta y los nervios también de ¿verdad? Alguna gente, porque hay algunas coletillas que, madre mía, si pudiéramos estirpársela a la persona se quedaría vacía. Hay una que decimos muchísimo, ¿no? Que nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Sí, si Dios quiere, claro que sí. Totalmente. Y eso también es una que repetimos mucho. Y yo qué sé, como terminamos la frase con eso, nos quedamos a gusto porque pensamos que hemos cerrado la frase, pero realmente no, la hemos dejado ahí, en la nada, no hemos aportado nada de información. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Sí, ¿no? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Sí, ¿o Pues qué? eso también. Pues ¿Te eso. parece? ¿Me Todo comprende? eso. También. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? ¿Me comprende o no? Pues todo eso. Y eso, es verdad, a mí me encanta la de y eso. Sí, Y sí, todo sí. eso. Estás hablando y eso. Sí, sí, sí. Claro, todo eso. Y luego ya la adaptamos también. La de pues nada, que aquí decimos pues nada. Pues ¿Verdad? nada. Que es loca. ¿Y tú, José Ángel, qué coletilla o muletilla, lo que tú prefieras? Confiesa. Sí, ¿cuáles son las que tú digas, madre mía, esta es que no puedo parar de repetirlas? Pues posiblemente esa y eso, todo eso, sí, posiblemente sean esas. Sí, sí, Vamos sí. a ver si coinciden con las de la audiencia. Vamos a verla. Hicimos un pequeño... Sí, Estudio, habéis Pequeño hecho un estudio. efectivamente. Bueno, para empezar, el 93% de las personas piensan que tienen una muletilla. Y no es que lo piensen, es que seguramente tendrán una muletilla, porque todos tenemos. Luego, en las respuestas que nos han dado, a ver, por ejemplo, ¿comprendes lo que te quiero decir? O me explico, que es lo típico que cuando termina una frase, o bien sea para motivar al otro a contestarte, o bien simplemente pues porque tú dices, voy a apoyarme un momento después de hablar tanto rato y voy a soltar esta frase. Claro. Pues esas son también bastante recurrentes. Hay gente que le puede sentar mal, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, ¿me entiendes? ¿No? ¿Me entiendes? Sí. Es que estás pudiendo dar tú a entender que la Claro. otra persona no tiene la capacidad de comprender lo que le estás diciendo. Claro. Si dices me explico, estás siendo más diplomático porque asumes que la culpa de la falta de comprensión es tuya, porque Claro. tú no eres capaz de explicar. Aunque lo digamos sin ninguna maldad y sin ningún Claro, tipo a veces de... simplemente es por ganar tiempo, Claro. para saber qué vas a seguir contando. ¿no? Claro. Son como esas frases puente. Pues la gente sigue comentando. Aquí, por ejemplo, cuando tú detectas que has soltado una muletilla, ¿qué haces? La mayor parte de las personas siguen hablando, pero ya están alerta. En plan, que no me. Por ejemplo, una coletilla mía es en plan, no paro de decirlo, la voy a escuchar varias veces. Pero siguen hablando, pero alerta de decir que no me pase otra vez, que la otra persona puede darse cuenta. Eso es lo que la gente hace. ¿Qué más? La mayor parte de las... Bueno, hay empate entre que te pase cuando hablas en público o que te pase en el tú a tú. Hay empate. Bueno, ahí... Y la mayor parte de la gente piensa que la otra parte sí se da cuenta de cuando suelta una muletilla, pero hay algunas personas que dicen que no. Yo a esas personas les pregunto si alguna vez no han tenido un profesor y le han puesto un mote a ese profesor precisamente por esa muletilla que no para de repetir. O sea, la gente se da cuenta, la otra persona a la que le estás hablando se da cuenta de que hay algo en lo que tú te apoyas cuando estás hablando. Entonces es interesante. Eso sería lo que la gente nos ha contestado. De una de las cosas que has dicho, que preguntabais
¿Qué da más miedo? Si decirlo, por ejemplo, en público o en el cara a cara. No, cuando te salen más, de ¿cuándo forma te natural, cuando las explotas más, cuando estás delante de mucha gente hablando o cuando estás de tú a tú en... Sí, pues yo seguramente, como hablo en la radio, seguramente, seguro que en la radio, en público. Pero Sí. en la radio es un público ficticio, o sea, realmente Sí. tú no percibes Claro. la cantidad de gente que te está escuchando. Sí, pero seguro que me pasa más en público. Hombre, claro. Yo creo que sí. Claro, eso es lo que pensábamos nosotros, pero hemos visto que a la gente Sí. está un poco... Sí. Claro, quizá el hecho de que tú estés más habituado a hablar en la radio, a lo mejor incluso eso reduce Claro, puede tus ser mul- también. tus puede muletillas ser, aquí, sí, porque sí. es como que controlas más la manera en la que te expresas y es diferente cuando estás teniendo una conversación. Como que uno a vas uno. pensando más lo que estás Claro. diciendo, ¿no? Claro, es Puede ser. posible, es posible. ¿Y para qué sirven las muletillas y las coletillas? Ya lo hemos adelantado, pero ¿por qué lo utilizamos? ¿Qué función tiene en práctica, no? El hilar la conversación, como decía Ciro, de estás hilando una frase con otra, estás ganando tiempo simplemente para poder no aburrir al interlocutor mientras tú piensas que es lo que estás a punto de decir. Quieres guardar tu turno de palabra para que no te lo roben otros mientras estás exponiendo tu argumento. O sea, ¿cuál es la función? Al final es un poco ese recurso, ¿no? Ese comodín que tenemos para poder gestionar el discurso de una manera que nos haga sentirnos un poco más cómodos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un poco peligroso a veces, ¿no? Porque, por ejemplo, la muletilla del típico para rellenar el hueco, que te quedas simplemente en stand-by diciendo mientras recupera el hilo de conversación, eso puede dar al oyente la sensación de que no sabe lo que estás contando o de falta de conocimiento sobre el tema. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, sobre todo en oratoria, ser consciente de las muletillas que uno tiene para hacer su discurso más seguro. ¿Y qué es lo que más inseguridad nos despierta a la hora de hablar? ¿El silencio? ¿El miedo al silencio? Yo creo que sí, yo creo que todos tenemos miedo al silencio. Pensamos que somos vulnerables si estamos callados. Es como, estoy callado porque no sé de lo que hablar, no sé lo que me has preguntado, no sé contestarte. Y creo que intentamos utilizar recursos para eliminar ese silencio. Entonces yo creo que esa es la función principal de utilizar. Ahora me esa viene a la pestaña. cabeza el tema de hablar del tiempo en el ascensor, ¿sería una muletilla? Anda, esa es una buena pregunta. Pues yo creo que sí, ¿no? Es como... Puede ser Pues un- por lo menos es un recurso ahí sí, que es está. recurrente, sí. Es un recurso que está ahí. Pero es por miedo al silencio. Sí, puede ser. Totalmente. Pero al final el silencio es un recurso discursivo también. Es decir, la gente le puede tener miedo al silencio, a ese vacío, pero en realidad, si sabemos trabajar el silencio, lo veníamos comentando antes, el silencio se convierte en un recurso discursivo que curiosa combinación de palabras, muy eficaz, porque le puede dar dramatismo al mensaje que tú estás transmitiendo. Y luego nos pensamos que el silencio no comunica, el silencio comunica mucho. Sabiendo usarlo, Sabiendo Eso, usarlo, claro. Eso es. Igual que el lenguaje corporal, ¿no? Claro. Y que a lo mejor Luego el silencio a veces te puede jugar malas pasadas, ¿no? Porque si alguien te está contando algo y tú guardas silencio, parece como que la otra persona dice, no sé, estás contando algún problema a alguien y guardas silencio y dices, bueno, pues ya me está diciendo que no está de acuerdo con lo que le estoy diciendo. o no se que está enterando. O no se está enterando. claro. Claro. ¿No? Pero Porque para muchas eso- veces guardas silencio cuando alguien te dice algo que tú no estás nada de acuerdo, parece que dejas ahí un poco de silencio y tal, e intentas mientras buscar la fórmula para decir, bueno, creo que no estoy de acuerdo. Con respecto a lo que has dicho, dos cosas muy interesantes. Ya los dejo hablar también a los demás porque me está picando la garganta desde lo que estoy hablando esta mañana. Dale. Dos cosas muy interesantes. Lo primero, hay ciertas herramientas que nos ayudan a hacer escucha activa. Cuando una persona nos está hablando y estamos escuchando, podemos manifestar que estamos pendientes de lo que nos está diciendo, por ejemplo, asintiendo con la cabeza, haciendo con pequeños sonidos de afirmación. Y si esa persona está, por ejemplo, a través del teléfono y no la tenemos delante y no tenemos esa posibilidad de comunicarnos kinésicamente, o sea, no verbalmente, sí podemos hacer como, pues fíjate, incluso
utilizar muletillas para como fíjate, sí, y madre mía, ¿no? O repitiendo las últimas palabras, ¿no? Para seguir su discurso. Exactamente, como intentando enlazar o haciendo preguntas específicas sobre lo que te está preguntando y qué te dijo, y entonces qué pasó, para que esa persona hile el discurso más fácilmente. Y con respecto a la otra opción que comentaba, porque decía cuando no estoy de acuerdo, sí, ¿no? Cuando no estoy de acuerdo. Pues cuando no estás de acuerdo, por desgracia o por suerte, depende de lo honesto que quieras ser, el lenguaje corporal te va a delatar. Sobre todo si el interlocutor es avispado y sabe leer el lenguaje corporal. Nosotros tenemos cierto entrenamiento y cuando vemos que alguien está mintiendo o cuando alguien no está de acuerdo con lo que se está diciendo o cuando alguien se siente incómodo, hay gestos que son delatores, pero vamos, tremendo, brutal, que diría yo como muletilla, y cuando algo es espectacular, se digo brutal. Entonces, pues eso es curioso también entender que hay otros recursos discursivos que tenemos que aprender a identificar para que jueguen en nuestro favor y no en nuestra contra, como el silencio y ese tipo de herramientas. Por ejemplo, mirar al suelo, ¿no? Muchas veces cuando alguien no está de acuerdo, ¿no? Vemos que mira al suelo prolongadamente, ¿no? Por ejemplo, taparse la boca mientras estás escuchando algo que está diciendo alguien y te tapas la boca involuntariamente, es como que estás oyendo algo que no quieres oír. O con lo que no estás de acuerdo, con lo que te parece inapropiado, que te incomoda de alguna manera. Tratamos de ocultar que se nos note, ¿no? No sé, es un acto reflejo, es como te tapas, como sutilmente, no es que te pongas las manos delante de la cara y ya no veas, ¿no? Pero sí como que se te van los dedos ligeramente hacia la comisura o se te ponen delante de o te tocan los labios porque te incomoda lo que estás oyendo y es un gesto reflejo. De hecho hicimos un reel. O incluso apretar los labios, que te estén hablando y tú estés como con la boca apretada, es como me estoy aguantando para contestarte algo porque no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que hay un montón de... me está tensando lo que estoy oyendo, me tensa. Y a mí me pasa eso mucho, porque soy muy impulsivo y entonces cuando es como retener la boca, ¿no? Claro. Espérate, no hables. Y qué curioso, estaba pensando ahora en los gestos, que una muletilla quizá, ahora que tenemos la mascarilla, el tocarnos la mascarilla también es un gesto muletilla, ¿o os parece a vosotros? Podría ser, sí, hay bastante gente que lo hace. O sea, como si estuviera subiendo la gafa. Exactamente, como cuando te sube la gafa. Sí. Pero estoy recordando que ayer comentábamos que, por ejemplo, la muletilla de ¿me entiende? O me explico lo que hemos comentado antes. Parece que la estás utilizando como para llamar a la otra persona que te conteste. Pero me parece mucho más poderoso el hecho de yo te estoy diciendo algo y me quedo en silencio. Estoy esperando tu respuesta. Quizá ahí estás utilizando el silencio, aprovechándote de la incomodidad que genera para que la otra persona te conteste. Yo ya he terminado de hablar, te toca a ti. Y no es necesario que estés ocupando todos los espacios posibles para que la persona se dé cuenta, que la persona se va a dar cuenta. Si estás teniendo una conversación con ella y te está escuchando, no es necesario estar todo el rato hablando. De hecho, creo que hay que tener más miedo al que no se calla que al silencio. Porque la persona que está todo el rato como una ametralladora, es que no te está escuchando, no puedes tener una conversación. Entonces, ¿qué relación creéis que hay entre las personas introvertidas, las personas extrovertidas y el grado de miedo al silencio que puedan tener cada uno? Bueno, no sé si sabe, la gente normalmente confunde lo que es ser introvertido y extrovertido con, por ejemplo, ser tímido. No tiene nada que ver. No sé si sería un buen momento para aclarar cuál es la característica. Cuando una persona es extrovertida es que en su relación social, cuando interactúa con otras personas, se recarga de energía, es como que le revitaliza, como que se pone a tope, ¿no? de power. En cambio, una persona introvertida no es una persona que tenga que ser tímida necesariamente, pero sí es una persona que con las interacciones sociales se desgasta más y llega un momento en el que necesita estar a solas, estar en silencio, para ir recuperando ese nivel de energía y poder seguir en el mundo relacionándose con normalidad. Hay muchísima gente introvertida que da discursos poderosísimos, que son CEOs de grandes empresas con muchísimo éxito y que dirigen equipos de muchísimas personas. No son tímidos, pero sí necesitan controlar la interacción social para no descargar su energía vital, por así decirlo. Estoy pensando que una persona que tiene tendencia a ese silencio, a esa introspección, quizás no tiene la necesidad de rellenar los espacios vacíos del discurso y de seguir hablando y utilizar esas muletillas, ¿no? Como que no le incomoda callarse.
Puede estar callado, puede estar en silencio. ¿Es quizá la gente extrovertida la que más incómoda se siente o es mi percepción personal? ¿Qué opináis? Pues no sabría decir, porque quizá el miedo al silencio puede... ya no es que tú estés cómodo con el silencio, sino que tengas miedo a que haya un espacio de silencio al estar interactuando con otra persona. Por lo que a lo mejor si la persona es insegura, que tampoco tiene por qué estar vinculado con ser introvertido o ser extrovertido, en ese momento cuando el silencio puede resultarte a lo mejor insultante, por así decirlo, en plan, es que si me quedo callado a lo mejor la otra persona va a pensar que no sé de lo que estoy hablando. Claro. No sé si eso puede estar vinculado, pero con ser introvertido o ser extrovertido no sabría decirlo. O con la timidez también, quizá. ¿O qué? Es una buena pregunta para Instagram, seguramente. Tenemos que hacer una encuesta en Instagram. Sí, respecto a esto, yo tenía una duda, porque esto que estamos hablando normalmente lo extrapolamos a un ámbito donde no hay excesiva confianza con los interlocutores, o porque, por ejemplo, en una fiesta coincides con gente y puedes actuar de una forma diferente a lo que puedas actuar en un ámbito privado, ¿no? Con familia y demás. Claro. No sé. Es que entiendo que cuanta más tensión exista, claro, más nervioso claro, o nerviosa está a la hora de expresarte. Entonces ahí es cuando es posible que recaiga pues a la hora de o gesticular, claro, o redundar en frases o en palabras que sean repetitivas y que no aporten significado. Claro. Yo creo que depende de la tensión que tenga. Entonces también me sorprende un poco el hecho de que las respuestas estén igualadas, en el sentido de, vale, cuando hablo en público y cuando estoy en el tú a tú está, claro, equilibrado. Claro. Yo es que, por ejemplo, quizás puedo ser una de las personas que en un ámbito así, pues eso, donde no hay excesiva confianza, a lo mejor con la gente y tal, sí que me siento más impulsado a hablar que cuando estoy en un círculo con más confianza, que ahí, bueno, pues yo puedo estar callado, que no pasa nada y hay confianza, pero parece así como en un círculo más social y más como que hay que hablar sí o sí, ¿no? Que tienes que ser embajador. Sí, parece que está instaurado, ¿no? A nivel cultural. Sí, claro. Yo aprecio mucho el silencio. Yo tengo 2 hijos y para mí claro, pequeños, y para mí el silencio es oro. Tiene un valor incalculable y cada vez que encuentro un silencio, sobre todo absoluto, me quedo ahí y lo disfruto. Pero claro, es tan escaso en mi vida que lo aprecio de esa manera. Entonces, bueno, al final yo creo que la confianza con las personas con las que te rodeas sí que influyen, pero a nivel cultural, que está dentro de nosotros y entonces nos sale por instinto, creo yo. Creo yo, es una muletilla. Es posible, es posible. Pues también estaba pensando que el hecho de, por ejemplo, cuando una persona intenta explicarse y te dice, ¿sabes lo que te digo? O quiero decirte, y no termina de expresar su argumento, sino que utiliza esa muletilla para sustituir parte del mensaje, asumiendo que tú vas a interpretar por generación espontánea lo que te quiere decir, porque lo conoce o porque entiende el contexto, porque tiene otra información que te apoya y te completa el mensaje. Esa gente, que seguro que todos tenemos a alguien en la mente, creo que también lo que les pasa es que tienen una falta de entrenamiento a la hora de hablar y de generar discurso muy potente. Eso, ¿cómo se puede entrenar? Vamos a hablar ya de claves y de otras también muletillas que hemos comentado antes que son interesantes. Por ejemplo, leyendo mucho, escuchando mucho la radio, escuchando discursos que nos ayuden a ver qué técnicas utilizan otros para poder enlazar el discurso y a lo mejor en vez de apoyarnos en muletillas, apoyarnos en alargar las frases, pronunciar exageradamente una palabra mientras ganamos tiempo y nuestra mente está pensando en qué vamos a decir después. Los periodistas se os entrena en la carrera a poder mantener el ritmo del discurso mientras vosotros estáis pensando en 1000 cosas, porque estáis pendientes de la noticia que tenéis que decir, de la entrevista que entra, de que te están... Al final lleváis muchas cosas y tenéis que ganar tiempo sin que haya silencio. Ahí sí que es necesario que no haya silencio. Sí. Pero como que se puede entrenar eso, se puede entrenar el adquirir vocabulario para poder expresar de manera completa o lo más completa posible el mensaje.
y luego podemos apoyarnos en otras muletillas. Es que claro, también... para ser más precisos también, con lo que queremos decir. Claro. Leía que bueno, el castellano tiene más de 200.000 palabras. Jolín. Y una persona culta en su día a día utiliza 500. Una persona culta. Entonces, claro, si vas bajando en el escalafón, al final te encuentras con que hay personas que a lo mejor utilizan 50 palabras en su vida y con eso lo hacen todo. Entonces, a la hora de expresar una idea, cuanto más lenguaje tengas, más preciso eres, obviamente, sí. Claro. Y yo creo que además cada vez vamos como que perdiendo vocabulario, ¿no? De alguna forma. Me entiendo que tiene que ir evolucionando hacia algún... Igual que no hablamos castellano del medievo, que hablamos el castellano de nuestra época, pues irá mutando, irá evolucionando hacia otras nuevas palabras o palabras que se van deformando. Entonces, claro, ahora mismo nos sorprende que se vayan aceptando palabras como, no sé, concretas, ¿vale? Pero es que, claro, si mucha gente empieza a decirlo y a decirlo y a decirlo, claro, habrá un momento en el que, aunque nos duela a algunos, pues seguirá así y se aceptará y ya está. Y luego está el estigma de usar un vocabulario rico, porque si tú enriqueces el discurso con un vocabulario excesivamente variado, excesivamente me refiero siguiendo un estándar normal de esas 500 como mucho palabras al día, la gente te mira raro y te dice que eres un repelente. A un pedante, míralo, ¿no? Eres un pedante, míralo. ¿Por qué? Porque tengo más vocabulario que tú. Entonces también contextualizamos y adaptamos un poco el vocabulario a lo que suele utilizar la gente para mejorar nuestra comunicación, porque si no... Pero hablábamos de muletillas adicionales, que no se nos olvide. Sí, que no forman parte del lenguaje verbal como tal. La vamos a llamar muletillas, probablemente no se llamen así, pero no pasa nada, todos nos entendemos. Si, por ejemplo, estamos hablando y queremos sentirnos apoyados, porque claro, cuando utilizamos una muletilla, cuando utilizamos y eso, ¿me entiendes? Es lo que hemos dicho, estamos generando un poquito de pausa para darnos tiempo para seguir hablando. Si tenemos, por ejemplo, un bolígrafo en la mano, o tenemos un papel, algo que sea ciertamente disimulado tampoco, que no llame mucho la atención y que no estemos agitándolo de un lado a otro, porque entonces vamos a perder la atención. Claro. Pero sí que nos sentimos apoyados, no sentimos que las manos están bailando y que estamos inseguros porque estamos totalmente indefensos ante la persona que estamos hablando. Obviamente esto aplica cuando estás en una ponencia o estás exponiendo algo, pero no en el tú a tú, porque bueno, depende, podría utilizarse a lo mejor en una reunión o para hablar con algún compañero de trabajo o con tu jefe, no sé, podría utilizar el bolígrafo para sentirte más seguro, pero no sé, creo que eso también puede darte algo de confianza. Y los gestos, ¿no? Porque hablábamos, por ejemplo, cuando estamos... La barba, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, me toco mucho la barba, así, cuando estoy así hablando con alguien. Como cuando ves que tú estás hablando con Ciro y él se toca la barba y dice, está pensando en lo que va a decir. Entonces como que le deja espacio para que él pueda seguir hablando. Y no tiene que estar como si fuera un timbre. Claro. Luego, estaba yo pensando que habéis dicho en la conversación, utilizamos también muletillas cuando no tenemos excesivo conocimiento del tema o cuando estamos pensando en la respuesta. En este caso yo muchas veces utilizo una fórmula que es, si la otra persona está hablando, hacerle otra pregunta. Y esto piensas, y esto, y entonces tú ya te da tiempo mientras a pensar lo que vas a decir o no sé. Efectivamente. Claro, esa es buena también. Me la apunto. Y las preguntas también nos sirven para validar que se está entendiendo. O sea, claro, cuando decimos me explico, no solamente es para ganar tiempo, sino para asegurarnos de que hay un feedback, de que estamos conectando con la otra persona. Incluso en nuestra cara buscamos con un gesto amable esa complicidad y esa conexión de estamos en la misma onda de lo que, ¿sabes? Es como me estoy explicando lo que te quiero decir y tú me estás entendiendo y estamos de acuerdo y todo fluye y busca un poco esa validación dentro del discurso, o que por lo menos se está entendiendo lo que quieres trasladar, que eso también es importante. Claro, en términos de comunicación. Luego también, si tenemos la oportunidad, por ejemplo, en esta ocasión que estamos siendo grabados, si nosotros sabemos que tenemos una muletilla y tenemos la oportunidad de escuchar después esa grabación, pues ahí podemos ver dónde hemos metido qué muletilla, si las estamos repitiendo demasiado y así de alguna manera hacernos un poco de seguimiento a nosotros mismos para poder corregir eso. Eso también podría ser un truco para poder corregir
eso, si queremos corregirlo, si no queremos corregirlo, pues no pasa nada. Si nos encanta y forma parte de nuestra esencia. Yo pienso que lo que acaba de decir Katy es importantísimo, ¿no? Uno se vuelve a escuchar y piensa, uy, tengo que dejar de decir esto. Teniendo en cuenta que yo creo que ni los locutores más adiestrados nos gusta escucharnos. O sea, yo creo que a nadie nos gusta escucharnos, pero es necesario muchas veces escucharnos para poder aprender. Claro. Yo creo, porque me lo dice mucha gente, ¿no? Me lo dice a mí. Dice, ay, es que luego no me gusta escucharme. Y digo, pues si a mí tampoco. Digo, a nadie, es verdad. Totalmente. Claro, pero es una forma de mejorar esa parte en cómo tú te proyectas al mundo, porque la palabra es tu base totalmente para la radio. Yo me estaba acordando de que yo tenía una muletilla que era la de, o coletilla, que era la de tío, que se dice mucho. Termina una frase tío. Y cuando me di cuenta de que hacía eso, me empezó a dar mucha rabia cada vez que me daba cuenta que terminaba así una frase. Y fui corrigiendo eso poco a poco y ahora creo que no lo digo. Creo. Yo no lo tengo asociado contigo, esa palabra. Pues me alegro, pero muchísimo. Es verdad que, sobre todo en edades, ¿no? En diferentes edades se utiliza mucho, o utilizaban mucho esa palabra, porque a mí me pasaba también. De hecho, hace poco me pasó escribiendo un WhatsApp que estaba distraído escribiendo el WhatsApp y cuando me di cuenta, quizás lo había puesto 2 o 3 veces, que dije, madre mía. Pero ¿y la polisemia de algunas palabras muletillas como acho? Bueno, eso aquí en Lorca se utiliza para todo, cosa. para todo. Acho, ¿pero qué dices? O acho, date prisa. Sí. O acho, calla. Pero es verdad que yo he escuchado a personas meter la palabra tío en una frase de 5 palabras 700 veces. O sea, no sé, ya solo escuchaba tío, no sabía lo que me estaban diciendo. Fue una cosa tremenda, eso era un arte totalmente. Pero es verdad que llama la atención porque no sabe. O sea, esto da para estudio, en plan, ¿qué pretende? ¿Llamar la atención de la otra persona? ¿O qué quiere? ¿Por qué dice tantas veces tío? No lo entiendo, pero me parece una cosa curiosa. Tiene que meter vocabulario en la base de datos del cerebro para que la otra persona te escuche. Un poco lo que comentábamos el otro día con el WhatsApp. En plan de pues lo mismo. Metes 700 veces tío y garantiza que la persona, una de ellas, al menos te voy a hacer caso, no sé. Madre mía. O te va a escuchar el que le has dicho tío, ¿no? Sí. Y si estás hablando con una mujer y te dice tío, también es que, pero es verdad que normalmente no sé, o sea, no es como la muletilla es tío o la que sea, pero que no es, ya no sabes si es porque está llamando a la otra persona o porque es una palabra que te sale fácilmente, no lo sé, es bastante curioso. Sí. Mira, qué bien. Es otra de las muletillas que a lo mejor digo mucho, ¿no? Pues estás escuchando a alguien y dices, qué bien. Es una muletilla que mola. Qué bien. Esa mola mucho porque te anima a seguir hablando y aportando al mundo. Motivadora. Sin ningún tipo de criba. Entonces, como qué bien. Genial. Bueno, qué bien. Mejor. Ya está. Sí. Pues nada. Pues nada, chicos, que muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Nos ha gustado estar aquí en el exterior y cerca de ti, verte. Ay, sí, la verdad es que sí. Se agradece. Es verdad, yo echo de menos tocar a la gente y... Todavía no hemos llegado a la fase de montar, sí. pero bueno, poco a poco. Ya es una Oye, que por cierto, luego, en esto de la comunicación personal y en esto de la pandemia, hay muchas mujeres que agradecen todo esto del tema de los 2 besos. De no dar besos, bueno, yo soy de no una dar de besos, ellas. ¿verdad? Totalmente. Oye, igual es el momento, ¿no? De cambiar todo eso un poquito, ¿no? Igual. Sobre todo en el plano, profesional, ¿no? En el plano profesional. Yo creo que es más como profesional dar la mano, ¿no? Y hay que tener en cuenta una cosa. Cuando usamos perfume es una elección personal, ¿no? Yo esto ya es aquí voy a hacer una diserción muy rápida de mi postura. Yo, por ejemplo, no tolero el perfume porque tengo una alta sensibilidad olfativa. Entonces yo decido no ponerme perfume, pero cuando le estoy dando 2 besos a 25 hombres que sí han decidido por ese perfume, se me genera un mejunje en la mejilla que me resulta muy difícil de borrar. Entonces, claro, el hecho de no tener que dar 2 besos y poder dar la mano a mí me da la libertad olfativa. Así que valoro muchísimo ese cambio de conducta. Votemos por ese cambio, por Rocío. Pero bueno, ahí lo he dicho. Me lo saco. Saco el tema ahí. Maldita sea. Bueno, pues que muchas gracias, chicos. Ciro, Igualmente.
y Rocío. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Espacio.